Hermanos, continuando con el orden del programa, vamos a dar lectura a Éxodo, que les pido que lo busquen, el capítulo 14. La lectura la vamos a realizar de manera alternada, por favor, y vamos a leer de los versículos 10 al 22. En cuanto lo tengan, por favor, si se van poniendo de pie. Éxodo 14, del 10 al 22. La palabra de Dios dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré los corazones de los hijos de Israel, y yo me glorificaré en Faraón, y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, reció viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar a seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Dios bendiga su palabra. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, porque nos permites acercarnos a tu palabra. Te pido ser este instrumento, Padre, para edificación de tu iglesia en esta fecha tan especial que es el aniversario de Getsemaní. En nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Di a los hijos de Israel que marchen. Los últimos meses, hermanos, hemos estado estudiando en las predicaciones la palabra de Dios, y lo hemos estado haciendo a través de las cartas del apóstol Pablo. Ya platicamos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, las dos cartas las estudiamos. Estudiamos la carta a la iglesia de Filipos, sus 4 capítulos. También tuvimos la oportunidad de concluir el domingo pasado. Y los planes ahora para las predicaciones sigue siendo estudiar las cartas de Pablo, pero ahora vamos a ir hacia las cartas pastorales, a personas en específico. Si Dios lo permite, estaremos estudiando las cartas a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, tenía un deseo también profundo en lo personal de tomar el Antiguo Testamento como base para una predicación, porque hemos estado enfocándonos mucho en el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento también forma parte central de lo que la iglesia debe estudiar
y analizar. Así que aprovechando el día de hoy, aprovechando que es un día muy especial para nosotros como iglesia, me permití tomar en este momento Éxodo capítulo 14, Antiguo Testamento. Y resaltando de lo que acabo de comentar, que la narración que acaba de leer nuestra hermana Cristina Reyes es de extrema importancia para el pueblo de Israel. Es un momento en el que el pueblo de Israel ha de tomar una decisión de suma importancia para su historia. Una decisión que toma en el momento en el cual puede voltear a ver al pasado, está viviendo un presente y tiene que decidir hacia su futuro. 3 momentos podemos meditar en este pasaje. Y es que el pueblo ya no está en la ciudad de Egipto. Ahora el pueblo se encuentra en el desierto. Pero cuando vemos el contexto de Éxodo 14, vamos a acordarnos que el contexto es que están en el desierto y están frente a una barrera enorme que se llama mar. Si ven el versículo 2 de Éxodo 14, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth y en Migdol y el mar hacia el Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Pero llegar a ese lugar, junto al mar, es a través de una historia muy larga. Tan larga que solamente mencionar ahorita 400 años, más de 400 años estuvieron dentro de Egipto. Así de larga es. Dice allá en Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Si contáramos 2022, 430 años, llegamos a la época azteca, prácticamente. Y además, las personas que están frente al mar en ese momento, no es un campamento pequeño, hermanos. No es un campamento fácil de manejar. Nos sigue refiriendo Éxodo 12. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Manejar 600,000 personas, simplemente al Estadio Azteca le caben 110,000 personas. Y se puede volver caótico manejar esa cantidad de personas. 600,000 personas están en ese momento frente al mar, sin contar a los niños y sin contar la gran cantidad de ganado que hay. Pero la historia del por qué están en Egipto, hermanos, por qué estuvieron ahí 430 años, todavía es mucho más antigua. Recuerden, estamos volteando al pasado de ese momento. Pudiéramos empezar a recordar tal vez a partir de Abraham, un personaje que vivía en Ur de los Caldeos, lo que también conocemos como Mesopotamia, y a quien Dios le dijo un día: sal de tu tierra para hacer de ti una nación grande. Allá en Éxodo 12, 1 y 2, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué situación tan extraña con Abraham? Porque vive en un pueblo politeísta, donde es común tener muchos dioses, y de pronto le habla un Dios y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, te voy a llevar a una tierra prometida. Por eso, hermanos, a Abraham lo conocemos como el padre de la fe, porque sin tener gran conocimiento del Dios que le está llamando, le cree, le tiene fe, le obedece y sale buscando esa tierra prometida.
Grandes cosas van ocurriendo a lo largo de esa historia, desde ver el poder de Dios. Y se puede ver a partir de Abraham cómo la protección de Dios también está con él en el andar de su viaje. Vemos a lo largo del libro de Génesis cómo Abraham es bendecido con el nacimiento de Isaac, su hijo. A pesar de la esterilidad de su mujer y a pesar de la edad que tenía Sara, su esposa, el enorme poder, el cuidado de Dios hace que llegue Isaac, el hijo de la promesa. La historia nos lleva entonces a Isaac, a quien le ratifica esa promesa, y también a Isaac le da muestras de su poder, del cuidado que Dios tiene para con ellos. E incluso es de todos conocidos, hermanos, seguramente, aquella escena donde evita el sacrificio de Isaac. Ya cuando está a punto de enterrar la daga, detente, Dios proveerá. Pasamos por la elección de la esposa de Isaac, también una historia llena de amor, de cuidado, de cumplimiento de la voluntad de Dios, Rebeca. Y llegamos al nacimiento de sus gemelos, ¿no? Jacob y Esaú. Toma a Jacob a través de quien la promesa sigue presente. La mano poderosa de Dios sigue presente en el cuidado que Dios tiene de Jacob cuando tiene que huir, porque se peleó con Esaú. Recuerden que por un plato de lentejas terminan enojados. Y es la bendición de Dios sobre Jacob que le permite tener 12 hijos. Ahí podemos ir viendo toda la historia de cómo va pasando la genealogía, los hijos de Jacob, hasta cumplir a los 12. Con uno de ellos, uno de esos hijos, sigue observándose en la historia del pueblo de Israel la presencia de Dios con ese pueblo naciente. Caso concreto de José, porque creo que también conocemos la historia, hermanos. A pesar de las vicisitudes, los problemas a los que se enfrenta este José, en parte por la envidia de los hermanos, lo vendieron como esclavo. Llega a Egipto y lo meten a la cárcel, diríamos por un delito que él no cometió. Sin embargo, a lo largo de toda la historia de José podemos ver cómo Dios está en control de todo lo que ocurre en la vida de su pueblo, de sus elegidos, en el caso concreto de José. Y todo lo que le ocurre a José tiene que ver con ese plan perfecto que Dios tiene para su pueblo. Todo está dispuesto para que se haga su voluntad. Así es como termina, hermanos, el libro de Génesis. El pueblo de Israel, surgido a partir de los hijos de Jacob, enfrentan una hambruna tremenda, que tienen que ir a Egipto a pedir alimentos, y resulta que en Egipto está reinando su hermano al que vendieron, José. Y José los recibe con perdón. Vénganse, traigan a mi padre, aquí no va a haber hambre. Pero ¿qué pasa, hermanos, en la historia? Cuando José muere, inicia una nueva etapa de la historia de Israel. Una historia que va a durar 430 años. Una historia ahora donde el pueblo va a sufrir, va a ser esclavizado, va a ser maltratado. Dice allá en la introducción de Éxodo, en el capítulo 1, versos 13 y 14. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Un difícil momento para el pueblo de Israel, y que no duraría 1 o 2 años, duraría 430 años. Ante estas circunstancias tan difíciles, hermanos, para un pueblo, la mano de Dios, su cuidado, cuando desde el presente voltea a ese pueblo a ver el pasado, la historia que los antecedió, se puede ver que Dios está presente.
En esa misma introducción de Éxodo 1, dice el escritor sagrado, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aún en la esclavitud, el pueblo creció, se fortaleció. Es claro el cuidado de Dios y cómo sus planes se llevan de acuerdo a su voluntad. Cuando leemos, hermanos, la forma en la que salva, por ejemplo, de la muerte a Moisés, siendo él un bebé, nos hace pensar, Dios sigue cuidando al pueblo. ¿Cómo hace que este personaje, Moisés, llega a la corte de Faraón para ser educado de la manera más elevada para esos tiempos? En la historia de Moisés vemos cómo lo saca del pueblo de Egipto y se lo lleva al desierto, donde lo va a fortalecer y en algún momento lo va a llamar en una zarza ardiente y lo va a presentar ahora este Moisés ante Faraón. Lo va a presentar como un líder que Dios ha preparado durante 80 años. Recuerden que Moisés tenía 80 años cuando inicia este trabajo. Lo presentan como un líder que va a encabezar la liberación del pueblo después de más de 430 años. ¿Qué muestra del enorme poder de Dios, el Dios en el que Moisés cree? Cuando se presenta ante Faraón y le dice Moisés, ¿cómo me voy a presentar? No te preocupes, pero es que no me van a creer, ni me van a oír. No te preocupes. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le dice Dios. Una vara, échala en tierra. Él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. A ese nivel de poder le muestra Dios a Moisés. Confía en mí, soy capaz de convertir una vara en una serpiente. Y no es la única muestra de poder que Dios le va a mostrar. Allá en Éxodo 6, versículo 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Es del conocimiento de la mayoría de nosotros, hermanos, la forma en la que Dios muestra su mano fuerte. Convertir el agua en sangre, eso es poder. Generar plagas de ranas, piojos, moscas, eso es poder. Enfermar al ganado, generarle úlceras a las personas, eso es muestra de poder. Destruir los cultivos a través de granizo, a través de plagas de langosta o la generación de una oscuridad enorme que tal vez no nos podemos ya imaginar los que vivimos en la ciudad. Eso es poder. Y al final, hermanos, la muerte de los primogénitos. Eso es enorme poder. Pero todo esto para muestra de mayor poder sobre el pueblo de Egipto, protegiendo al pueblo de Israel, haciendo esa separación en estos acontecimientos. Así, hermanos, esta generación que está volteando al pasado, que había escuchado lo que había hecho Dios con Abraham, Isaac, Jacob, ahora esa generación había sido testiga visual, lo había palpado, ese enorme poder y cuidado que Dios le tenía. Así que salen de Egipto como nunca hubieran imaginado salir, con la esperanza renovada de ir a una tierra prometida, a una tierra que describe la Escritura, fluye leche y miel. Éxodo 12, 51. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Eran más de 600,000 personas, hermanos. Esas 600,000 personas pueden voltear a ver el pasado
un pasado lejano, donde está la mano de Dios y los ha acompañado. Un pasado no tan lejano, tiene unas pocas semanas que ocurrieron esas 10 plagas y han visto la mano poderosa de Dios. Pero ahora, hermano, ese pueblo tiene la oportunidad de ver su presente. Han salido con singular alegría, pero ahora empezaron a caminar en dirección a donde su líder los encamina, Moisés, y ahora han tenido que acampar. Pero ¿cuál es su presente, hermanos? Es un presente complicado. Dice el versículo 9 que leíamos con nuestra hermana Cristina: siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piahirot, delante de Baal-Zephón. La condición entonces, hermanos, en ese momento, a pesar que conocen el pasado poderoso de Dios, los lleva a enfrentarse a un ejército poderoso, a verlo con sus propios ojos. Ya están visibles para nosotros. Y lo que genera, hermanos, miedo, desilusión. Qué frase tan dura, hermanos. Los invito a que lo vean, versículos 10 en adelante. Éxodo 14, 10 en adelante. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que le hablamos a Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermanos, a pesar de conocer el pasado, a pesar de haber visto al Dios poderoso, su actuar, ahora tienen duda. En su presente tienen duda de que ese Dios les pueda ayudar. No son poquitos los que los persiguen. 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Sienten miedo, sienten temor, a pesar del pasado que lo conocen. Esa generación no conoce más allá entonces de lo que veían en Egipto. Vivieron esclavizados. No saben dónde están, ni siquiera saben si existe esa tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esas personas que están atrapadas frente al mar no saben lo que es la libertad. Seguramente sí saben que el desierto es duro. Saben que el mar está enfrente de ellos y que atravesarlo es algo imposible. Hermanos, va todo el pueblo. Van 600,000 personas que tienen que atravesar un mar nadando. Las personas fuertes pues tal vez sí digan: sí me aviento, y los que hemos tenido oportunidad de nadar en el mar seguramente sentimos que nos ahogamos, nos cansamos. Bueno, las personas fuertes tal vez sí pudieran vislumbrar: pues me meto al mar y trato de atravesarlo. Pero hermanos, hay personas ancianas, hay niños, hay mujeres, además está el ganado, las pertenencias que les habían dado los mismos egipcios. Por eso, en su presente, gran desilusión viven estos israelitas. Lo bueno de ese presente, hermanos, es lo que hacen. Probablemente su última opción. Dice el versículo 10: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Acuden a Dios, a aquel Dios que les hablaron del pasado. Acuden por fin a aquel Dios que acaban de ver hace unas cuantas semanas, días, su enorme poder. Acuden a un Dios que esperan les escuche.
La respuesta de Dios, hermanos, probablemente no era la respuesta que ellos esperaban escuchar. Primero en voz de su líder. Vean lo que le dice Moisés, versículos 13 y 14, hermanos. Dice el 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios a través de Moisés les permite ver el futuro. No tengan miedo. A pesar de que todo se ve adverso, a pesar que ustedes ven 600 carros allá atrás, a pesar que del otro lado lo que ustedes están viendo es un mar infranqueable, no flaqueen, manténganse firmes, esperen, porque lo que van a ver es a Dios dándoles salvación. El futuro que Moisés les dice que pueden ver es un futuro tranquilo. ¿Qué frase tan importante, hermanos? Y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿cómo? 600 carros, un mar. Todavía vienes tú como líder y me dices, tranquilo. La siguiente indicación ya viene de parte de Dios. Vean el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dicho en lenguaje actual, hermanos, pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Confíen en Dios que ha hecho proezas. Confíen en el Dios que los ha sacado con poder. Confíen en Dios que tiene todo bajo control. El pasado se los muestra. Si Dios les ha prometido algo, lo cumplirá. Si les ha mostrado ya parte de su enorme poder, confíen en que seguirán viendo ese poder. Aun cuando de un lado esté el ejército de Israel, aun cuando del otro esté el mar, di a los hijos de Israel que marchen. Creo, hermanos, que todos conocemos lo que aconteció después, porque hasta en las películas lo llegamos a ver. Del versículo 21 al 31 nos describe lo que pasa. Hizo Jehová que el mar se retirase. Las aguas quedaron divididas. Quitó las ruedas de los carros de Faraón y los trastornó. Los egipcios terminan diciendo, huyamos, allá en el versículo 25. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Cuando están en medio, sabemos la historia, las aguas vuelven sobre los egipcios. Y dice el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y más adelante, y el pueblo temía a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. Hermanas, hermanos de la iglesia Getsemaní, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar parte del pasado, en voz de nuestra hermana Elsie. Hemos volteado a ver el pasado y hemos escuchado fechas que son muy importantes para nosotros como iglesia. 15 de mayo de 1904 se inaugura la Capilla Marmutri. Fecha importante, 21 de julio de 1947 se constituye de manera oficial el consistorio de la iglesia Getsemaní, una vez que salió de la capilla. 22 de diciembre del 49, inauguración del templo de Allende y Londres. 2015, momentos de dificultad. Tuvieron que salir de las instalaciones de aquí, tener las reuniones de adoración en otros lugares, casas particulares, en el seminario, en el Instituto Juárez.
Recuperación del templo, hermanos. La recuperación del templo, cuando ustedes ven en la historia de Facebook, se pueden ir hasta casi el final, aparece el 21 de junio de 2018, una fotografía donde hay un grupo de hermanos orando aquí, el día que se inclinaron para dar gracias a Dios porque se les entregó de manera oficial el templo. 21 de junio de 2018. Y como lo comentó la hermana Elsie, 5 de agosto de ese año se volvió a abrir el templo con la iglesia Getsemaní. Ante esta variedad de fechas, hermanos, hay muchas cosas que celebrar. Así que me permito comunicar un acuerdo del H Consistorio ante este análisis de cuándo celebrar nuestro aniversario. El H Consistorio ha designado el 21 de julio de 1947 como el inicio del conteo de años de la iglesia Getsemaní, la fecha en que se constituyó el primer consistorio fuera de la capilla Magmutri, por lo que las celebraciones serán el domingo más cercano a dicha fecha. Esto nos lleva, hermanos, a dar gracias a Dios, porque si hacemos cuentas, estamos celebrando 75 años de esa acción, de historia reciente. Por eso en los boletines que les compartimos aparece un número 75. Y el próximo año, Dios mediante, celebraremos el domingo más cercano al 21 de julio, 76 años. Hermanos, cuando volteamos a ver el pasado, podemos ver la mano poderosa de Dios en la vida de Getsemaní. A pesar de esos problemas difíciles que nos contaron o que los vivimos, el pueblo de Israel en Egipto no decayó. La iglesia Getsemaní tampoco. A pesar del cierre de las instalaciones, incluyendo una pandemia. Hoy 12 de junio, hermanos, podemos voltear a nuestro presente. Estamos reunidos como iglesia. Algunas personas en este presente reunidas a través de la plataforma de Facebook. Otros estamos aquí de manera presencial. Tenemos ante nosotros una pandemia que sigue presente. Pero hermanos, como iglesia del presente seguimos buscando nuevos liderazgos. Seguimos buscando atender de una mejor manera, ya se hace, pero queremos mejorar la atención a nuestros niños y a los jóvenes. Queremos dar mantenimiento a nuestro templo, arreglar los salones, las aulas de allá arriba. Iniciamos, como pudieran escuchar, esta reestructuración del deseo de alabar a Dios a través de las voces del coro. Queremos tener una comunidad fuerte espiritualmente en nuestro presente. Así que estamos ante un momento similar al que vivió el pueblo de Israel allá. Un momento de decisión. Podemos ver el pasado. Conocemos nuestro presente, que son ustedes que están aquí, soy yo que estoy aquí. ¿Qué nos dice Dios que hagamos, hermanos? Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Acerquémonos a Dios en el presente. No podemos dudar del poder de Dios, ni de su amor que ha tenido por la iglesia Getsemaní, ni por el cuidado que nos ha demostrado a lo largo de los años. Y escuchemos en este día la indicación que viene de nuestro Dios para nosotros, para voltear al futuro. Moisés dijo al pueblo, no temáis, iglesia, no temáis, estad firmes, bien plantados nuestros pies, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los enemigos, llámese pandemia, llámese como le quieran llamar, hermanos, los enemigos que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amada iglesia, confiemos en esa palabra. Veamos hacia adelante, sirvamos a Dios, cumplamos nuestra misión,
Vayamos, prediquemos el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de escuela, a los compañeros de trabajo. No nos cansemos de invitarlos, hermanos, para que formen parte de nuestra comunidad. La palabra de Dios es clara en este día de aniversario. Di a los hijos de Israel que marchen.